España es el segundo país del mundo en el que más crece la masa forestal. Se debe, por ejemplo, a las repoblaciones que se llevaron a cabo en el siglo pasado, en los años 40 y 70. También a la reforestación de zonas agrarias y al crecimiento espontáneo de algunos bosques de montaña. También últimamente han crecido debido al abandono de las zonas rurales. Más de la mitad de nuestro suelo es bosque, son masas forestales. Sin embargo, consumimos 40 millones de toneladas de madera al año y solo producimos la mitad. Hay que cambiar ese modelo. Tenemos que conseguir que el monte mediterráneo y otros tipos de montes sean rentables, puedan dar trabajo a la gente que vive en las zonas rurales y, en definitiva, sean un negocio sostenible, pero al fin y al cabo un negocio que dé trabajo a la gente. ¿Es posible hacer rentable el bosque? Tenemos que volver a las zonas rurales para conseguir que haya una economía que dé trabajo a la gente y de esta forma mantener el monte y además hacerlo rentable. Bueno, pues a estas y otras preguntas nos van a responder un grupo de expertos que nos van a hablar de eso, de los bosques y el medio rural. Pues en mi opinión, tratando de introducirse en el mercado tanto de las materias primas como de los servicios ambientales. Es un terreno, en España concretamente, el sector forestal, el monte, perdón, tiene una extensión territorial muy grande, 27 millones de hectáreas, y ese tiene un peso en la economía también importante. Ahora bien, es cierto que hemos salido pues, de una crisis de los aprovechamientos tradicionales y estamos entrando en un área de nueva demanda de servicios ambientales en los que todavía pues, no se ha llegado al punto de equilibrio, de encuentro entre esa oferta y esa demanda, que es la que tiene que generar al fin y al cabo pues el desarrollo de ese medio rural que contiene unos recursos que todavía están sin explotar o sin aprovechar. La información, el conocimiento, todo lo que es el saber, por decirlo de alguna manera, naturalmente que ayuda muchísimo al desarrollo. No es pensable que ahora mismo se puedan llevar a cabo acciones de emprender, acciones de desarrollo sin un conocimiento pues, de lo que es el propio sector, de lo que es el mundo económico, de lo que es el mundo rural, de lo que son las relaciones entre, también hay que decirlo, entre la parte urbana y la parte rural. Todo eso pues, es muy necesario conocerlo, unas veces pues, por la práctica ya de la experiencia profesional y otras, pues naturalmente, mediante una formación adecuada que en poco tiempo te incorpora esos conocimientos. Lo que necesitamos son los agentes socioeconómicos que sean capaces de emprender esas acciones que terminen siendo rentables. Simplemente voy a hablar de una cosa. En el campo de la lucha contra los incendios forestales, nosotros siempre decimos que el monte rentable no arde. Bueno, esto quiere decir que el monte tiene que tener esa rentabilidad no solamente económica, que es importantísima, sino también la rentabilidad social o la rentabilidad ambiental, que son recursos que tienen hoy su mercado. Desde ese punto de vista, ese mercado es el que tenemos que ser capaces de diseñarlo y organizarlo para que estos emprendedores encuentren esa rentabilidad, lógicamente, en su tiempo, en sus inversiones y en sus capacidades de ejecución de proyectos que están ahí delante. La verdad es que yo creo que hay una oportunidad en la nueva economía que va a superar, una vez superada esta situación de crisis, en la nueva economía que surja, estas cuestiones van a ser clave, pues porque van a aportar muchos recursos. Hay unos vacíos todavía que no se han cubierto frente a una demanda global y general de consumo, voy a decir, de bienes ambientales que generan los montes. Y vuelvo a lo mismo, insisto siempre, lo que hay que crear es ese mercado que haga rentable la inversión de estos emprendedores. Bueno, la empresa es el instrumento clave para generar economía, generar riqueza. Si esa empresa forestal acierta, pues porque las características del entorno donde se instala y los recursos que utiliza y los proyectos, en definitiva, que desarrolla, pues son viables, pues seguro que la empresa es el camino. Lo que ocurre que a veces hay que dar un empujoncito para que se creen esas empresas.
Porque en el mundo rural, como todos sabemos, por lo que ha habido hasta ahora, en mayor medida es abandono, es desertización humana y es pérdida de capital humano. Para que haya de nuevo, se capitalice, pues desde el punto de vista de las capacidades de las personas y de los medios también de producción, tiene que haber un empujoncito para volver a llevar al medio rural recursos que han emigrado fundamentalmente a las ciudades. Pues lo considero importante en tanto en cuanto sean un indicador de calidad. Calidad igual, que aporte garantías al consumidor. El consumidor hoy es sensible a la forma en que se producen los recursos, los productos, etc. Entonces, hoy tenemos unas obligaciones éticas de tratar de que la producción pues, sea acorde, pues, desde luego con la legislación, como mínimo, pero también cumpliendo pues, una serie de normas de responsabilidad social en las que tengamos todos la garantía de que esos productos pues se han elaborado y se han producido, se han generado, pues manteniendo una ética, y esa ética es la que la certificación forestal, por ejemplo, pues en el mercado internacional la demandan como garantía. Si no existe la certificación forestal, lo que no va a haber, o vamos a perder por lo menos, es una parte de esos mercados, tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, es un plus, pero que ya empieza a ser casi imprescindible. Ya no podríamos pensar en que sin esas certificaciones y sin esos sellos de calidad o de garantía podamos competir en el mercado. Creo, de todas formas, que también es cierto que a veces hemos puesto el carro antes que los bueyes en algunas cuestiones, y bueno, pues estas cosas deben de ir muy en paralelo, muy acomodadas al desarrollo de lo que habíamos hablado hace un rato, de las iniciativas como emprendedores, de empresas forestales, por ejemplo, donde tampoco les puedes poner unas exigencias iniciales muy fuertes porque no serían capaces de cumplirlas. Entonces, esas exigencias hay que, como digo, acoplarlas en el desarrollo, pero que tampoco supongan un obstáculo al emprendimiento y a las iniciativas empresariales. O sea, son iniciativas de mercados maduros, y a veces, a lo mejor todavía en el medio rural, en estas circunstancias, pues necesitamos un poquito de tiempo, no perderlas de vista, desde luego, pero no poner muchas exigencias previas, porque no son mercados tan maduros como lo puede haber en el sector agrario o agrícola, etcétera, donde pues están más consolidadas las estructuras de producción que en el sector forestal. Las empresas forestales, las empresas de servicio forestal, están íntimamente implicadas en el desarrollo rural. Son parte inexcusable del desarrollo rural. Y de hecho, además, cada vez van teniendo más protagonismo en ese desarrollo rural. Por las características de su trabajo, están implantadas en el mundo rural. La gente es de allí, vive allí, trabaja en este sector. Entonces, su relación íntima con el desarrollo rural no tiene lugar a dudas. El Ministerio cada vez lo entiende mejor y no queda como algo fuera de ese desarrollo rural. El sector forestal, una de las cosas que tiene en los trabajos forestales, ya sean repoblaciones, tratamientos silvícolas y cualquier tipo de trabajo en el monte, tiene un consumo de mano de obra altísimo, algunas veces hasta el 80-85% del volumen económico de inversión se traduce en empleo directamente, y si no, pues podemos estar hablando de alrededor de un 50 o un 60% en trabajos con menor intensidad de mano de obra directa, con lo cual cualquier actividad que se desarrolle y que lleve consigo el incremento pues de esa inversión en el sector, pues se traduce inmediatamente en empleo. El desarrollo rural hay que implicarlo directamente en la gestión forestal. El medio rural, la población rural que vive en estos espacios naturales tiene que participar de una forma activa en esos planes de gestión, en esos instrumentos de gestión. Hay que darles cancha a que participen
y puedan expresar sus opiniones, puesto que son ellos los que han estado en cierta manera viviendo de esos espacios naturales y sin lugar a dudas tienen que estar ligados en esa gestión forestal. No debemos dejarlos de lado. Y como siempre decimos en estos casos, si quieres tener más conocimientos y saber más cosas sobre el mundo forestal y su gestión, puedes hacerlo en el curso de gestión forestal del programa Janus, un proyecto de formación con acciones gratuitas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad y con la colaboración de la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, la Dirección General de Política Forestal, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Hasta el siguiente capítulo.